Entonces, vamos a dar lectura, queridos hermanos, al libro de Romanos, capítulo 1, desde el versículo 1, en esta primera parte, hasta el versículo número 7. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Importante, hermanos, entonces que recordemos algo que habíamos dicho en la clase anterior acerca del tono de esta carta. Cuando Pablo comienza hablando de quién es él, casi sin dar el saludo típico de sus cartas, sino que con mucha vehemencia dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, algunas características generales para este capítulo número 1 que debemos tener en cuenta. Vamos a encontrar que hay en todo este capítulo un tema o una palabra clave que nos va a llevar a recorrer en este libro, y que vamos a ver que habla acerca de la ira, pero no solamente como un concepto de ira de cualquier persona, sino del motivo de la ira de Dios hacia la humanidad. También en este capítulo vamos a encontrar que Pablo expone sobre su situación de apóstol, y entendiendo que apóstol es un enviado. Y también habla de la naturaleza del evangelio y el propósito de su servicio. ¿Qué es el evangelio y cuál es el propósito del haber sido enviado el apóstol Pablo por el Señor? Ahora, si nos detenemos momentáneamente con respecto a lo que Pablo dice de sí mismo en esta parte, él habla acerca de un ministerio, ¿no? Y si nosotros tenemos en cuenta esta palabra ministerio, bueno, el ministerio, ¿quién lo atiende? Un ministro. ¿Y un ministro qué hace? Tiene ciertas cuestiones que atender relevantes a lo que se le ha solicitado. Y debe estar capacitado para ministrar todo aquello que se le ha encomendado. Entonces, esta presentación de Pablo, cuando comienza al principio, él dice: yo soy. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice Pablo? Lo primero que dice en la carta. Bueno, dice: soy siervo de Jesucristo. Entonces te está revelando que él lo que está haciendo en realidad es obedecer y estar bajo el mando del Señor Jesucristo. Que nada de lo que él va a hacer o lo que va a decir o lo que va a escribir en esta carta tiene que ver con una emocionalidad humana, con una idea humana, sino que está bajo el servicio de Jesucristo. Y además dice: llamado a ser apóstol. Llamado a ser ¿qué? Enviado para realizar una tarea, para cumplir una obra ministerial. Pero agrega algo más. Dice: apartado para el evangelio de Dios. Bueno, podríamos hablar mucho acerca de la palabra evangelio o qué significa,
pero básicamente nosotros entendemos que evangelio significa buenas noticias, pero buenas noticias de salvación y de arrepentimiento, ¿verdad? Hoy veía en realidad en una noticia acerca de la recomendación de un libro y que decía, ¿dónde está la gracia? O en este tiempo algunos han perdido la gracia, pero la gracia bien entendida, ¿no? Porque a veces se habla tanto de esta palabra o de esta doctrina que no se termina entendiendo. Y aquí aparecen los extremos, ¿verdad? Aquellos que son prácticamente antigracia, porque piensan que es un libertinaje total, y está el otro extremo donde dice, bueno, en el nombre de la gracia podemos hacer cualquier cosa o vivir de cualquier manera, ¿no? Pero cuando nosotros vemos aquí cómo Pablo se presenta y luego el desarrollo de este capítulo, va a demostrar de que él va a exponer de la gracia de Dios enfáticamente, pero desde no una idea humana, ni el razonamiento humano, sino desde la idea de Dios, de lo que Dios ha establecido. Y el Evangelio encierra todas las cosas o todo el plan de Dios para nuestras vidas, para sus hijos. Desarrollando un poquito más esto, entonces, ¿cuál es la naturaleza del Evangelio? Dice, si leemos nosotros un poquito más, luego comienza hablando de quién, de Jesucristo. Dice versículo 2, que él había prometido antes que por sus profetas en las sagradas escrituras o santas escrituras, acerca de quién, de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos de la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Está hablando de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Él comienza a decir que ha sido llamado a ser ¿qué? Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. O sea que la razón de su ministerio, la razón de su desarrollo ministerial es Jesucristo. No hay otra motivación. El fundamento es Jesucristo. La naturaleza del evangelio que anuncia Pablo es por medio del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice aquí del Señor Jesucristo? Del linaje de David, declarado Hijo de Dios. Y dice que esto es muy interesante en el versículo 4, cuando dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Qué interesante este versículo. ¿Por qué? ¿Por qué relaciona espíritu de santidad con resurrección de los muertos? Bueno, si estuviéramos en una clase más abierta, sería posible que pudiéramos también opinar, que lo vamos a hacer en un momento, pero es una pregunta que yo mismo voy a contestar. Porque la misma muerte no pudo retener a Cristo. ¿Por qué no pudo retener a Cristo? Porque Él es santo, siempre fue santo. Entonces Él mismo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, con toda autoridad, Hijo de Dios. Y dice, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Está hablando de que la muerte nunca pudo retener al Señor. Él lo hizo por nosotros, en representación nuestra, pero la muerte no lo pudo contener por su santidad. Algo más que encontramos aquí. Dice, declarado Hijo de Dios, que recién leíamos,
y de quien se recibe la gracia y el apostolado. El apóstol Pablo recibe el apostolado del Señor Jesucristo. ¿Podría esta parte llegar a ser para nosotros como algo remoto y decir, bueno, esto le aconteció al apóstol Pablo? Sin embargo, queridos hermanos, cada uno de nosotros hemos sido también llamados a ser de Jesucristo. Si somos verdaderamente hijos e hijas de Dios, hemos sido llamados a ser de Jesucristo. O sea que nuestro ministerio, lo que Dios desarrolla a través de nuestras vidas, tiene peso espiritual, tiene autoridad de Dios. Por eso el apóstol en esta carta, él comenzó a exponer quién era y de qué hablaba y con qué autoridad. Y comenzó a decir quién era Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, primero del linaje de David, hablando de qué en el versículo 3. Acerca de ese linaje según la carne que los profetas habían anunciado. Pero luego también dice, declarado hijo de Dios por su calidad de santo igual a Dios y por la capacidad de haber vencido a la muerte y que la muerte no lo pudo retener. Y dice el versículo 5, ¿por quién recibimos qué cosa? La gracia. Por él recibimos la gracia. Y el apostolado, el hecho de ser enviados, lo recibimos también por él. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a encontrar también en este capítulo acerca de el propósito. ¿Alguna vez se han preguntado acerca del propósito de Dios para sus vidas? Bueno, la respuesta del propósito de Dios para nuestras vidas está en Jesucristo. Más que la respuesta está en Jesucristo, es que la respuesta es Él. Si nosotros leemos allí, vamos a encontrar el propósito del ministerio del apóstol Pablo. Dice, capítulo 1, versículo 1, y aquí vamos a comenzar a desmenuzar cada uno de los versículos. Dice versículo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Llamado a ser de Jesucristo. Amén. Hermanos, nunca usted se puso a pensar que ese es el propósito para su vida. Porque a veces nos vamos y bueno, y tal vez el propósito de Dios para mi vida es que, no sé, sea un cantante y que llegue con mis canciones a muchas personas, ser un predicador muy elocuente, tal vez el hermano Ángel ser un eximio guitarrista famoso internacionalmente llevando canciones del Señor. Algunos, no, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Que vaya tal vez a algún lugar remoto en el planeta Tierra para llevar la palabra del Señor, para ayudar a las personas. Cuando, hermanos, estamos apuntando mal o estamos entendiendo mal.
el propósito de nuestra existencia en el reino de Dios principal es ser de Jesucristo. Si no comenzamos por ahí, no tiene sentido ningún otro desarrollo ministerial en nuestra vida, por así decirlo. Ser de Jesucristo. Por eso Pablo comienza de esta manera la carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esta palabra apartado tiene que ver con la palabra santo. ¿Qué significa ser santo? Lo hemos estudiado varias veces. Ser santo significa apartado para Dios. Bueno, queridos hermanos, ¿cuál es el propósito para tu vida? Ser de Jesucristo, ser santo. Ser de Jesucristo, ser santo. Si no está eso en nuestra vida, entonces cualquier otra cosa que desarrollemos será meramente una actividad. Y cuando estamos diciendo ser de Jesucristo, estamos diciendo que no somos dueños de nosotros mismos, que nuestro dueño y nuestro Señor es Jesucristo. Cuando estamos diciendo apartados, santos, estamos diciendo fuimos apartados para Él. Y si fuimos apartados para Él, entonces ya no hay lugar para nuestras propias ideas y nuestro propio consejo, sino que fuimos apartados para Él. Por eso el apóstol, en una carta maravillosa que estamos comenzando a estudiar en este tiempo, de Romanos, comienza de esta manera. ¿Cuál es el ministerio? ¿A qué fue llamado el apóstol Pablo? ¿Y a qué somos llamados nosotros? Somos llamados a ser de Jesucristo. Somos llamados a ser santos. Cuando dice la palabra siervo, aquí en el versículo 1, si buscáremos los significados más correctos, hace alusión a lo siguiente: uno que da servicio de buena voluntad y que se apresura en pos de lo que tiene que hacer. Significa que corre para hacer aquello que fue encomendado. Esta palabra siervo de Jesucristo, la palabra siervo solo en este pasaje está indicando uno que está desesperado por cumplir con el mandato de aquel que ordena, que lo hace corriendo, no lo duda, no se detiene. Por eso les dije la clase pasada, vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1. Esta palabra siervo, entonces, denota que uno que da servicio de buena voluntad y que corre apresuradamente para cumplir con lo que se le ha ordenado. Y fíjese que dice, lo hace de buena voluntad. Este sentido está encerrado en esta palabra, siervo. Pero también dice algo más, de Jesucristo. Entonces, ¿cómo cerramos esta frase? Es alguien que de buena voluntad corre con desesperación para cumplir todo aquello que ordena el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, de esta clase tenemos que salir convencidos de algo. Conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Si ahora te pregunta alguien, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Es ser de Jesucristo, es ser siervo de Jesucristo, es ser santo. Ese es el propósito. Bueno, ¿cuántos dicen amén a esto?
Cuando aparece la palabra apóstol, una palabra muchas veces también estudiada y leída, por supuesto que significa enviado o mensajero. El propósito de la existencia de la iglesia es llevar un mensaje, el mensaje de Dios, a los perdidos, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están aún en tinieblas. Es el propósito por el cual estamos aquí. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque si entendemos el propósito por el cual Dios nos llamó, entonces vamos a estar bien enfocados en el resto de toda nuestra vida, de todo lo que desarrollemos y lo que planeemos en nuestra vida. Si no estamos bien enfocados bíblicamente en el por qué o para qué fuimos llamados, entonces van a estar desenfocadas también nuestras ideas, nuestros objetivos y nuestros planes. Fuimos llamados a ser siervos de Jesucristo, apóstol, enviados, mensajeros del Señor. Dice además este primer versículo, apartado para el evangelio de Dios, el mensaje del evangelio de Dios. Tenemos un propósito, tenemos un mensaje y lo tenemos que dar. El versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una y otra vez acerca del Señor Jesucristo. De hecho, gran parte del desarrollo de esta carta, y que lo vamos a ir viendo, vamos a ver citas del Antiguo Testamento donde se revela el propósito de Dios para con el Evangelio, el desarrollo del Evangelio o de la predicación del Evangelio, el cumplimiento en Jesucristo de la palabra profetizada desde el principio. Si estudiáramos todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, en todos encontramos referencia a lo que vendría, a lo perfecto, que tuvo cumplimiento en Jesús. Por eso cuando dice, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El versículo 3 dice, ¿acerca de qué? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Vamos a leer el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. En este otro pasaje, también el apóstol Pablo, pero escribiéndole a Timoteo, dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme ¿a qué? A mi evangelio. ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere que es el único mensaje que le ha sido autorizado entregar. Es hablar de quién? De Jesucristo, del cumplimiento de las profecías en Cristo y de su resurrección, de su muerte y de su resurrección. Versículo 4, rápidamente, cuando leíamos hoy, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad
Dice, por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir esto que por su santidad y su calidad de santo y ser hijo de Dios, la muerte no lo pudo retener. Amén. Nosotros conocemos, sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús era santo. Es santo, santo, santo. Por lo tanto, la muerte nunca lo pudo retener. Él venció la muerte, tomó nuestro lugar para que nosotros ahora podamos tener esa capacidad que no voy a desarrollar ahora, sino más adelante cuando veamos los otros capítulos, pero esta capacidad también de así como Él resucitó, nosotros también resucitar. Ahora versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a ir a otro pasaje del libro de Romanos que se encuentra en el capítulo 16, Romanos 16, 26. Amén. Romanos 16, 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Dice este versículo, recibimos la gracia, la transformación de nuestras vidas, no por nuestro mérito ni por nuestras obras, sino por su gracia. Y el apostolado, no solo recibimos la salvación por gracia, sino el ser enviados. A veces como que se olvida esa parte, ¿verdad? Nos acordamos de la parte que hemos sido salvos por gracia, pero nos olvidamos de la parte del ser enviados. Y dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Obediencia a la fe en todas las naciones. Se trata, hermanos, de que por medio de la fe nosotros publicamos a todas las naciones acerca de Jesucristo. Y que aquellos que están determinados para salvación oirán ese mensaje. Sus vidas serán transformadas. Pero tenemos una misión. Tenemos esta orden del Señor de haber sido enviados. El apóstol Pablo está diciendo, soy un mensajero, soy un enviado del Señor. Y en otro lado el apóstol Pablo dice también, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Se trata de esto. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este versículo termina diciendo, por amor de su nombre. Por eso esta palabra siervo del primer versículo que leíamos es que sirve de buena voluntad. ¿Cuándo servimos de buena voluntad? Cuando hacemos algo con ganas verdaderamente. Cuando amamos. Cuando nos esforzamos. Cuando estamos motivados por el amor. Y nosotros que hemos sido transformados, rescatados, perdonados, santificados por el amor de Dios, tenemos esa capacidad para correr hacia el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Amén. Eso no puede faltar. Solícitos siempre para hacer la voluntad de Dios. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Una vez más aquí aparece. Versículo 6. También ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Porque quizás alguno está diciendo, no, pastor, está interpretando mal y esto es solo para los apóstoles. O tal vez para los pastores. O para algún maestro por allí, algún líder. No. Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia. Y dice versículo 6, entre las cuales estáis vosotros, todos ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Si te hago una pregunta en esta noche, y ya vamos terminando esta parte, si yo hago una pregunta esta noche, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y no sé, voy a ver, todavía no me di cuenta. Hermanos, desde la iglesia primitiva, en aquel tiempo, los primeros que se iban convirtiendo tenían muy claro cuál era el propósito de Dios en sus vidas. Anunciar a Jesucristo, contarles de aquel que les transformó la vida, que los pasó de las tinieblas a la luz admirable. No necesitaban ni un título, ni un rótulo, absolutamente nada. Esa es una verdadera conversión. Somos llamados a ser de Jesucristo desde el mismo instante en que nuestra vida pasó de las tinieblas a la luz admirable. En ese momento. Bueno, a veces escuchamos cosas así en algunas congregaciones y no, pero a mí no me dan lugar para hacer esto, no me dan para hacer aquello otro. Es un error, o diría yo, un horror. Porque el llamado es para cada uno que está en la iglesia y el propósito para su vida, hacer de Jesucristo, hacer santo. Ese es tu llamado. Y una vida de santidad y una vida que es de Jesucristo contagia a otros, transforma a otros, trae luz. Eso, queridos hermanos, eso debe ser. Por eso es tan importante esta primera parte del libro de Romanos. Si entendemos esta parte, podemos continuar con el resto de los capítulos. Porque si no estaremos ahí como diciendo, y bueno, ¿y qué aplico de esto a mi vida? Absolutamente todo. Porque hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. No solo para la de algunos, para tu vida. Dice versículo 7, llamados a ser santos. Otra vez, apartados para Dios. Dice a todos los que están allí, amados de Dios, llamados a ser santos. Querido hermano, fuiste llamado para apartarte para Dios. Ese es el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén?